Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Este es el último video del análisis de variables que hemos estado trabajando con reglas de tres. En esta última, pues digamos que es la que más vamos a usar, que es la regla de tres compuesta. En videos anteriores vimos la regla de tres directa, la regla de tres inversa con variables de tipo confección. En esta la diferencia es que ya no vamos a aplicar solo tres variables, sino vamos a utilizar más magnitudes que tengan proporcionalidad para hacer análisis que nos permitan resolver, lógicamente, que una incógnita. Entonces, voy a empezar directamente con el ejercicio para que este video sea corto. Entonces, voy a empezar con un ejercicio sencillo. Este dice, 10 operarios realizaron 300 camisas en una hora, quedando en una eficiencia del 80%. Si un grupo, esto está mal acá, lo corregimos. Perfecto. Listo, dice, si un grupo de 8 operarios realizó 290 camisas en una hora, ¿en qué eficiencia estarán? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a realizar la parte de lo que podríamos ver como las diferentes variables que tiene el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a encontrar acá es que tenemos una variable de operarios. Tenemos una variable de operarios. Tenemos otra variable que son las camisas o las unidades que vamos a hacer. Tenemos otra variable que es el tiempo, que son horas. Y tenemos una última variable que es el porcentaje de eficiencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar acá muy rápidamente qué es lo que se nos está pidiendo como contexto, porque pues tenemos que, antes de empezar a empezar a hacer cálculos, tenemos que darnos una idea general de qué es lo que el ejercicio nos tendría que arrojar al final para tener pues una respuesta que nos ayude a analizar la salida del ejercicio de la ecuación. Entonces aquí dice que 10 operarios, entonces analicemos rápidamente el ejercicio antes de hacer cualquier cálculo. Hablamos de que 10 operarios realizaron 300 camisas en una hora y que al hacer esas 300 camisas sus 10 operarios, pues quedaron en una eficiencia del 80%. Entonces digamos que hasta aquí el ejercicio va, el análisis quedó con una eficiencia del 80%. Están diciendo que otro grupo de trabajo eh, también realizó las mismas camisas, ¿sí? Y que también se demoraron exactamente lo mismo. Entonces dice que 8 operarios, entonces menor cantidad de operarios, realizaron 290 camisas, no hicieron las 300, pero hicieron 290 en la misma hora. Y que queremos saber cuál es, en este caso, la eficiencia. Entonces, si nos damos cuenta, primero que todo, pues lo que nos están preguntando es eficiencia. Y pues no podemos decir con exactitud cuánto es el porcentaje de eficiencia con análisis de simple inspección, pero sí nos podemos dar cuenta que son dos operarios menos, es menos recurso, y que se aproximan mucho a las 300 unidades que hicieron los 10. Por tanto, el porcentaje de eficiencia, pues lógicamente que no va a ser del 80%, pero yo veo que va a ser más. O sea que ya puedo darme cuenta que la respuesta puede tender a ser más del 80%. Eso es lo que yo le llamo hacer un análisis previo para analizar el dato de salida. Entonces, esta es la primera parte que debemos hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y es lo más importante de esta serie de videos que hemos hecho, es analizar las variables. Entonces, yo les había dicho que pues una variable es directa cuando, lógicamente, una sube, ¿cierto? O sea, cuando una variable sube la magnitud, la otra va a subir la magnitud. Entonces, son variables directas. O al contrario, cuando baja la magnitud, la otra también baja la magnitud. Se van en la misma dirección. Cuando sube una, sube la otra. Cuando baja una, baja la otra. Entonces, hemos colocado ya unos ejercicios. Eh, y decíamos que también hay inversas cuando una magnitud sube, pero la otra baja. Entonces, inversa cuando una sube y la otra baja, ¿sí? Y directas cuando las dos suben o las dos bajan de forma proporcional. Entonces, aquí ya tenemos, en este caso, cuatro variables. Démonos cuenta. Operarios, unidades y horas. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es esta variable, que es la variable interrogante, si es directa, ¿sí? Con cada una de las que tenemos acá, si es directa con unidades,
o si es inversa con cada una de las que tenemos acá. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Entonces vamos a empezar analizando eficiencia y siempre tenemos que preguntarnos, hacernos una pregunta, ¿sí? Para poder hacer el análisis si es o no es directa, o si en este caso es inversa. Entonces nuestra pregunta sería la siguiente: a más eficiencia o a menos eficiencia, como quieran tomar, yo que estoy tomando más. Es decir, a más eficiencia, si yo soy más eficiente, ¿necesitaré más operarios? Sería una pregunta. Si yo soy más eficiente, ¿necesitaré más operarios? Eh, Lógicamente que si yo soy más eficiente, necesitaré menos recursos. ¿Por qué? Porque haré más unidades, ¿cierto? Que al hacer más unidades, pues necesitaré menos operarios. Entonces, al ser más eficiente, sí, necesito menos operarios, efectivamente. Entonces, un ejemplo puede ser que yo necesite hacer 1000 unidades, ¿sí? Y que esas 1000 unidades en un día las saque con 10 personas. Pero resulta que yo soy tan eficiente que esas 1000 unidades las saco a mediodía, en la mitad del turno. O sea que yo no necesito esas personas totalmente, necesito solo la mitad si quiero tener turno completo trabajando. Entonces, aquí vamos a decir que esta variable en específico, ¿sí? A más eficiencia es inverso, ¿sí? Entre más eficiente soy, menos recursos a nivel operativo necesito. Por ende, si soy menos eficiente, voy a necesitar más operarios. Entonces, esas es como las preguntas que tenemos que hacernos entre una y otras variables. Perfecto, vamos con la segunda que nosotros tenemos acá. Vamos a decir, a más eficiente, más unidades. Sí, es lógico. Si yo soy muy eficiente, voy a sacar más unidades. Entonces, si sube la eficiencia, también van a subir las unidades. Si baja la eficiencia, van a bajar las unidades. Nos damos cuenta que la eficiencia es directamente proporcional con las unidades, pero es indirectamente proporcional con los operarios. Entonces, ya aquí nos damos cuenta que hay una regla de 3 compuesta. Si todas estas fueran directas con esta variable incógnita, sería una regla de 3 compuesta directa. Pero si todas estas fueran, en este caso, inversas, ¿cierto? Con las variables que tengo aquí, sería una regla de 3 compuesta inversa o indirecta. En este caso pasa algo interesante. Esta variable es inversa con operarios y esta variable de eficiencia es directa con unidades. Por tanto, es una regla de 3 compuesta mixta, ¿sí? ¿Qué significa que sea una regla de 3 compuesta mixta? Significa que vamos a tener variables que son directas e indirectas en el mismo ejercicio, en la misma ecuación. Entonces, digamos que esto es lo interesante de este ejercicio. Perfecto. Vamos a evaluar la última. Quiero que se den cuenta de lo que voy a hacer aquí con la última. En este caso, vamos a decir que si da más eficiencia, ¿sí? Con relación al tiempo, voy a necesitar pues, más horas o menos horas. Entonces, si yo soy muy eficiente, ¿voy a necesitar más tiempo? No, voy a necesitar menos tiempo. ¿Listo? Es indirecta con relación al tiempo. La eficiencia es indirecta con el tiempo, la eficiencia es directa con las unidades y la eficiencia es indirecta con los recursos. Y date cuenta que nos da una definición bastante interesante de qué es eficiencia, ¿no? Entonces, la eficiencia nos ayuda a aumentar la productividad a nivel de unidades y nos disminuye los recursos, como los operarios y el tiempo. Date cuenta que el simple análisis de tipo matemático nos da una interesante definición de eficiencia en un proceso. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Si nos damos cuenta, aquí nos dice que es en una hora y aquí nos dice que es en una hora. Si nos damos cuenta, esto es 1 sobre 1. Si yo lo cambio, pues va a seguir siendo 1 sobre 1. Por tanto, pues esta variable casi que está sobrando. ¿Por qué? Porque es la misma, si se dan cuenta. Entonces lo que voy a hacer yo es que voy a obviar esta variable. Si el ejercicio dijera, estos 10 operadores hicieron en una hora esto, y estos 8 operadores hicieron esto en 2 horas, pues digamos que sí sería relevante porque es una variable de tiempo en donde una duplica a la otra, ¿sí? Como estas son iguales, yo puedo obviar ¿sí? Puedo obviar básicamente esta variable, entonces no la voy a tener en cuenta. Para terminar el análisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo fácil, ¿sí? Que es hacer el análisis de tipo matemático. Y acordémonos que nosotros decíamos que esto es una ecuación, por tanto esto es igual a esto. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación. Entonces esto es por esto, por esto.
¿Qué tenemos que hacer? Acordémonos que cuando una variable, como lo vimos en el video anterior, es inversa, ¿sí? Para volverla directa, lo que tenemos que hacer es girar, en este caso, estos datos. Vamos a girarlos. ¿Con qué fin los vamos a girar? Para que quede directo. O sea que aquí no saldría 10 sobre 8, sino que tendremos que girar los datos para que esto, que lo vemos de forma indirecta, quede directo. O sea que en vez de 10 sobre 8 quedaría 8 sobre 10. Y esta que es directa queda exactamente igual, 300 sobre 290. Decíamos que esta variable es igual, saldría 1 sobre 1, ¿sí? Por tanto, pues no habría necesidad de colocarla porque es hacer una multiplicación por 1, 8 por 1, 1, 300 por 1, 1, 3000 por 1, 1, o sea, no hay necesidad de colocarla porque es una variable que está igual. La colocaríamos si variara, ¿no? Si aquí fueran 2 horas, si aquí fuera 1 hora, si aquí fueran 5 horas, si aquí fueran 7 horas. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar la ecuación. Entonces, para volver directa a esta, pues vamos a cambiar no 10 sobre 8, sino 8 sobre 10. Por esta va directa, sale igual 300 sobre 290. Igual a, pues lógicamente que 80% sobre X. Entonces, si se han dado cuenta, yo estoy trabajando con un lápiz, no me queda muy bien. Entonces, ya tengo por acá lista la ecuación como debe salir. Entonces la ecuación saldría de esta forma. Eso queda mucho más bonito. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos esta variable, no queda 10 sobre 8, sino 8 sobre 10, para cambiar de indirecta y volverla directa. Operarios. Por esta queda igualita porque son directas. 300 unidades sobre 290 igual a 80% de eficiencia sobre X. Perfecto, ya tenemos la ecuación. El 1 lo obviamos, ¿por qué? Porque pues es multiplicar por 1 no nos va a hacer mayor relevancia a menos de que alguno de los dos valores cambie. Perfecto, ya tenemos esta primera información que es la ecuación como nos está saliendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya como tenemos esta ecuación tenemos que despejarla, entonces vamos a despejar X. X se está dividiendo, pues lógicamente que va a pasar a multiplicar, este porcentaje se va a quedar quietico, ¿sí? Tomo esto que está dividiendo y lo paso a multiplicar y tomo esto que está multiplicando y lo paso a dividir. Entonces, una despeje de ecuación absolutamente sencillo. Cuando hacemos eso nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, aquí tengo bonito esto. Y vamos a darnos cuenta que, perfecto, cogimos la X, ¿cierto? La mandamos para arriba, multiplicar. El 80 se quedó quietico. Tomamos 10 por 290 y lo mandamos a multiplicar. Y esto que está multiplicando lo mandamos a, aquí está, a dividir. Perfecto. Importante dentro de esto que tenemos acá, las variables. Acordemos que el número es importante, pero la variable lo es mucho más. Análisis de qué es lo que nosotros vamos a ver como resultado. Entonces, primero que todo, vamos a eliminar las variables que tenemos acá en el numerador y en el denominador. Entonces, operarios se van, unidades se van, unidades se van. Por tanto, ¿qué me está quedando? Me está quedando eficiencia. ¿Qué es lo que se me está pidiendo en el ejercicio? Me está diciendo en qué eficiencia está. Entonces, ya sabemos que lo que hemos dado como ecuación o planteado como problema es lo que estamos buscando como respuesta. Entonces, haciendo esta multiplicación, suman, multiplican y dividen, y nos va a dar que el resultado, ¿sí?, es 96.7% de eficiencia. Y démonos cuenta que se está cumpliendo lo que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? No habíamos dado una respuesta, pero sí teníamos consciente de que no iba a ser 80%, que iba a ser más del 80% porque estábamos utilizando un recurso menor en un mismo tiempo, ¿sí? Y que casi que las unidades que estábamos analizando daban con un recurso mayor que se estaba utilizando que en operarios. Entonces, sí, efectivamente la respuesta es que si 10 personas realizan 300 unidades en una hora y están al 80%, pues 8 personas al hacer 290 unidades en una hora van a estar en una eficiencia del 96%. Listo, perfecto. Acordémonos que para poder hacer el análisis de analizar si esta respuesta está bien o está mal, debemos resolver la ecuación.
¿Cómo resolvemos la ecuación? Esta que ustedes ven acá. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es que tomamos este dato, que es 96.7, ¿cierto? Y lo vamos a colocar acá. Este dato lo vamos a colocar ahí. Y hacemos, lógicamente, las operaciones. Y si nos da a un lado y al otro exactamente lo mismo, vamos a decir que la ecuación cumple, ¿sí? Pues estamos trabajando, lógicamente, un análisis de que esa ecuación nos dé los análisis que estamos, en este caso los análisis de salida que estamos buscando. Entonces, esto es una comparación simplemente para saber que el resultado resuelve una ecuación, pero realmente el análisis previo que nosotros hacemos es este y este a nivel de la parte de lo que son, si las variables son directas o indirectas entre sí. Entonces, lo más importante para mí es esto. Sí, la matemática, pues lógicamente que tendrá que darnos, ustedes lo pueden comprobar, simplemente es colocar acá 8 operarios, ¿cierto? Sobre 10 operarios por 300 sobre 290 igual a 80 sobre 96.7. Entonces dividen esto, ¿sí? Dividen esto, multiplican y nos tendrá que dar exactamente la misma magnitud a un lado y nos tendrá que dar la misma magnitud al otro. Entonces pueden comprobarlo. Yo les había enviado unos talleres, ¿sí? Quiero que revisen estos talleres. Es exactamente lo mismo. Yo aquí había dejado unos ejercicios para que ustedes hicieran los análisis. Acá dice, una empresa de confección realiza 450 pantalones con una eficiencia del 85% en 2 turnos de trabajo, en los cuales se trabajan 8 horas en cada uno, empleando 5 operarios durante 3 días. Entonces, ¿qué eficiencia se tiene si dos empresas de confección realizan 600 pantalones en un turno de 6 horas, ¿cierto? Empleando 4 personas y, y producen durante 5 días. Entonces, démonos cuenta que acá, pues, si tuviéramos que hacer este ejercicio, pues lo primero que tenemos que darnos cuenta es que en este caso tenemos varias variables, discúlpeme. Aquí dice que dice una empresa de confección, entonces aquí ya hay una variable que se llama empresa, ¿cierto? Además dice, realiza 450 pantalones, entonces tenemos unidades, ¿cierto? Dice que con una eficiencia del 85% tenemos algo llamado porcentaje de eficiencia. En 2 turnos de trabajo, entonces tenemos algo llamado turnos. 2 turnos de trabajos, en los cuales se trabajan 8 horas, entonces tenemos algo llamado horas en cada uno. Bueno, esto es importante porque tendríamos que revisar que son 16 horas en un día, empleando a 5 operarios. Entonces, aquí tendríamos los operarios, 5 operarios, durante 3 días. Entonces, tendríamos días. Entonces, es un ejercicio interesante porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. 7 variables a utilizar. Y pues aquí podemos decir que una empresa, entonces miremos a ver si lo solucionamos rápido. Una empresa realiza 450 pantalones con una eficiencia del 85% en 2 turnos de trabajo, ¿sí? Los cuales se trabaja 8 horas. Ahora, muchos dirán, oye, pero es que son 2 turnos, tendría que ser 16. Sí, se puede colocar 16, pero entonces aquí ya no sería 2, sería 1, ¿sí? Porque aquí ya estaría tomando los 2 turnos. Entonces, nos tiene que dar 16 horas. ¿Cómo nos da 16 horas? ¿Cómo se tiene que multiplicar? Tendrá que ser 2 por 8, 16. O colocar acá 16 y aquí colocar 1 porque sería una jornada. 1 por 16, 16 o 2 turnos de 8 horas, 2 por 8, 16. O lo dejan de esta forma o lo dejan de esta forma. ¿Listo? Jamás podría quedar 2 acá y 16 acá porque pues no estaría haciendo la lógica del ejercicio. Pues tengan en cuenta eso al momento de analizar variables. Terminando con el ejercicio quedaría, en este caso me está diciendo que son 5 operarios y me está diciendo que lo trabaja en 3 días. Listo, mira, ya tenemos una parte de la ecuación. Ahora dice acá, ¿qué eficiencia? O sea, la pregunta viene hacia aquí.
viene sobre qué eficiencia. Entonces, aquí está la X. ¿Qué eficiencia se tiene si dos empresas? Mira, si fuera una empresa y una empresa, pues esta variable sobraría. Pero como son dos empresas, pues cambia todo. ¿Sí? Es el doble de recursos que se van a utilizar. Si dos empresas realizan 600 pantalones, ¿sí? Trabajando un turno por día. Entonces, trabajando un turno por día, ¿sí? De 6 horas. Entonces, un turno por 6 horas. Oye, pero sí, pero la pregunta es que son dos empresas, entonces no son 6, son 12. No, no hay problema. Cuando se multiplique 2 por 6, va a ser 12. La otra sería dejar acá una empresa, ¿sí? Y colocar acá las 12 horas. Entonces podría ser una variable. Pero aquí ya no serían 600, sino serían 300 unidades porque es que hay que dividirlo de forma proporcional. Entonces, en cuenta como una variable interviene en todas al momento de plantear un ejercicio. Entonces, hay que utilizar mucho la lógica. Eso sí hay que trabajarlo y pues la ventaja es que nosotros trabajamos en el medio y nos permite generar este tipo de análisis de una forma utilizando mucho la lógica. Entonces, des en cuenta que no estoy hablando, me falta operarios. Entonces, acá dice trabajando turno 6 horas por turno, empleando a 4 personas durante 5 días. Entonces va a colocar acá 4 personas y la pregunta sería, ¿son 4 en las dos empresas o son 4 eh, en cada empresa? Entonces, en este caso yo lo estoy planteando como si fueran 4 personas en cada empresa. ¿Por qué lo estoy planteando así? 2 por 4, 8. ¿Sí? 2 por 4, 8. Estoy diciendo que son 8 personas que trabajan en las dos empresas. Pero si mi planteamiento fuera que las 4 personas son las que están en las dos empresas, ¿sí? Aquí ya no sería 4, sino sería 2. Para que me dé 2 por 2, 4, lógicamente. Y que este 4 sea la cantidad de personas que trabajan, 2 en una empresa y 2 en la otra. Para este ejercicio estoy diciendo que son 8, o sea, 4 personas en cada empresa. Y me dice que trabajan 5 días, entonces aquí trabajarían 5 días. Perfecto. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que analizar la variable con referencia a las otras que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿a más eficiencia, más empresas? No, más eficiencia no son más empresas. ¿A más eficiencia, más unidades? Sí. ¿A más eficiencia, más turnos? Posiblemente no. ¿A más eficiencia, más horas? No, sí, lo contrario. ¿A más eficiencia, más operarios? No, lo contrario. ¿A más eficiencia, más días? No, es lo contrario. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes pues desarrollen estos talleres, ¿sí? Y pues si tienen dudas, con mucho gusto estoy para servirles, no ser un poquito más largo. Entonces, analicen los talleres, ¿sí? Está este ejercicio que es interesante, se realizan 850 usos, también es interesante. 5 pruebas serán 6 horas ya durante ellas también es interesante. Listo, digamos que estos tres los podemos trabajar utilizando ese tipo de reglas de tres compuestas. Entonces, les agradezco mucho, que tengan un feliz día, una tarde espectacular o noche según la hora en que estén viendo el video. Muchas gracias.